¿Me dices tú, Marlene? Ya está, empezamos. Perfecto. Muy buenas noches a todas y todos. Les damos la bienvenida al sexto taller de investigación aplicada de la gestión 2022. Invitamos a la doctora Fernanda Vanderlei, directora del ISEC, para dar las palabras de apertura del evento. Adelante, por favor, doctora. Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos a nombre de la Fundación Aro y del ISEC. Estamos muy contentos de abrir la sesión del sexto día de esta gestión 2022. Este probablemente será nuestro último taller de investigación aplicada de este año con este importante tema, la penalidad salarial por maternidad, análisis de los efectos de los hijos sobre los ingresos laborales de las mujeres bolivianas del área rural. El tema de la persistente diferencia salarial debido teniendo como uno de los factores centrales el tema de la maternidad y de los cuidados, no podría ser más actual, tanto a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica, como también en nuestro país. Quiero dar la más cordial bienvenida a Erika Solís y agradeciendo a ella por la presentación de este importante documento y también, por supuesto, a Mauricio Blanco, que hoy nos regala sus comentarios de este importante trabajo. Así que, sin más, doy por iniciada nuestro sexto día de la gestión 2022. Perfecto. Muchas gracias, doctora. ¿Puedo Muchas compartir la gracias. pantalla? Sí, sí, adelante, por favor. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Sí, Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo les voy a presentar, como dijo la doctora, el trabajo que estoy haciendo, que se titula La penalidad salarial por maternidad, un análisis del efecto de los hijos sobre los ingresos laborales de las mujeres del área urbana. Partiendo como motivación, hemos visto que, bueno, es evidente que en Latinoamérica siguen persistiendo muchas brechas de género, especialmente en el mercado laboral. Y ese es un problema que se puede decir latente en América Latina. En algunos casos, esta se le puede atribuir en partes a la maternidad, debido a que, por ejemplo, las mujeres son quienes se hacen cargo principalmente del cuidado y en algunos casos la maternidad puede implicar salidas del mercado laboral, además que las labores del hogar pueden generar agotamiento y esto puede tener implicaciones en la productividad dentro del mercado laboral para las mujeres con hijos. Algo que es importante tomar en cuenta es que al momento de que se toma este análisis del efecto de los hijos, esto se lo ve generalmente cuando se toma el análisis de brechas salariales entre hombres y mujeres, pero también se puede extender el análisis y evaluar las brechas salariales entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos. Entonces, esto se conoce en la literatura como penalidad salarial por maternidad y simplemente explica cómo son las diferencias salariales o en remuneración entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos. Algo que he visto que hacen muchos autores es que dentro del el estudio de la penalidad no únicamente se toma en cuenta la condición de maternidad, sino igualmente se puede incluir el número de hijos o la edad de los hijos para analizar la penalidad. Ahora bien, en cuanto al el contexto del estudio, este es amplio para países como Estados Unidos o incluso en algunos países de Europa, el estudio es elevado. En cambio, para países de la región el estudio es limitado y si bien es creciente, por ejemplo, para Bolivia únicamente se ha podido encontrar un estudio que es el de Piras y Ripani, que hacen el estudio de la penalidad para el año 2000, en el cual no encuentran penalidad, sino encuentran una prima salarial, pero después este estudio ha sido altamente cuestionado porque no ha tomado en cuenta corrección de sesgo de selección.
Y algo igual que es importante para llevar el análisis en países como Bolivia es que mucho del tiempo que las mujeres invierten es en labores del hogar y en cuidado de los hijos. Entonces, dado todos estos motivos, es que he visto que es importante extender el análisis, ir un poco más allá, ver qué otros factores pueden ser causantes de brechas salariales en el mercado laboral. Entonces, ya pasando al marco teórico, la definición ya un poco más formal de lo que es la penalidad salarial por maternidad es que es un fenómeno donde las mujeres con hijos y con características similares a mujeres sin hijos presentan diferencias salariales dentro del mercado laboral. Algo que es importante tomar en cuenta es que este fenómeno se analiza únicamente a las mujeres con hijos y mujeres sin hijos. Se deja de lado el análisis entre hombres y mujeres. Ahora bien, dentro de las explicaciones que se encuentran de la literatura de por qué podría existir esta penalidad, existen 4. La primera es por una pérdida de experiencia o antigüedad laboral. Esto debido a que después del nacimiento de un hijo pueden existir interrupciones en el mercado laboral y esto se puede traducir en una depreciación del capital humano. Estas salidas del mercado laboral pueden extenderse por varios meses o incluso años. Como segunda hipótesis, se plantea que puede existir una baja en productividad por el cuidado de los hijos. Esto se puede traducir en menores niveles de energía en el mercado laboral, dado que como las mujeres son las que se encargan del cuidado de los hijos, la energía se les reduce y esto puede afectar en su productividad. Ahora bien, algo que destacan algunos autores es que este efecto se puede reducir a medida que los hijos crecen, dado que los hijos pequeños, recién nacidos, son quienes implican mayor cuidado y por ende más nivel de energía dedicado hacia ellos. Entonces, este efecto se podría ir disipando a medida que los hijos crecen. Tercero, es una preferencia por trabajos más flexibles. Estos autores dicen que las mujeres con hijos pueden tener preferencias por trabajos que les permiten conciliar las labores del hogar con las labores remuneradas. Estos empleos se conocen en la literatura como mother friendly. Es justamente porque permiten combinar con mayor facilidad la maternidad con las responsabilidades laborales. Ahora bien, por el contexto latinoamericano, esta mayor flexibilidad se puede traducir en trabajos informales, pero aquí algo que hay que destacar es que en estos trabajos suele existir un trade-off entre mayor flexibilidad y mayores salarios. Y finalmente, la última explicación es la discriminación estadística, donde en este caso el empleador asume que las mujeres en algún momento saldrán del mercado laboral o harán algún tipo de interrupción. Entonces esto se puede traducir en una no contratación, en un menor salario a mujeres sin hijos. En cuanto a las estimaciones, lo que primero hice es unas estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios, pero como la participación en el mercado laboral no es aleatoria, entonces es necesario llevar una corrección de sesgo de selección. Entonces, bueno, básicamente lo primero que hay que hacer es estimar una ecuación de participación, donde las variables de control explican por qué únicamente se puede ver una parte de la distribución de la variable dependiente, que en este caso sería el ingreso laboral. Algunas variables que se pueden tomar que afectan esto pueden ser los ingresos laborales de otras personas del hogar, del cónyuge, que pueden ser ingresos laborales o no, y pueden ser remesas, alquileres u otros. Algo importante de destacar es que estas variables deben tener un efecto en la decisión de participación de las personas, pero no tienen que tener un efecto en la productividad, es decir, no tienen que tener un efecto en los ingresos laborales. Entonces, como en un inicio se estima una ecuación de participación, en esta ecuación de participación, la primera, se tiene como variable dependiente una variable dicotómica, donde toma el valor a 1 si la persona se encuentra dentro del mercado laboral y 0 en caso contrario. Después de esta primera etapa, en esta primera etapa se estima la ecuación y se obtiene la inversa del ratio de Mills. Y esta ya se utiliza después para estimar la segunda etapa, donde ya se estima la ecuación salarial con un set de variables explicativas y se incluye el estimado del ratio de Mills. En cuanto a la fuente de datos, he usado la encuesta de hogares del INE entre los años 2017 y 2019. La razón de usar estos 3 años es que he buscado ampliar el tamaño de la muestra para que mis coeficientes sean consistentes. Igualmente, he hecho una restricción de la muestra. El primer criterio es para únicamente de las mujeres del área urbana
Esto porque las mujeres, el trabajo en el área rural es altamente informal y esto generaba ciertos problemas al momento de la estimación. Y además que es elegido un rango de edad específico, que son las mujeres de 24 a 62 años. He descartado a las mujeres menores a 24 años para evitar que exista algún tipo de correlación entre educación y trabajo. Y he elegido excluir a las mujeres mayores de 62 años para evitar que existan mujeres en la muestra que no tienen hijos dentro del hogar. Ahora bien, en la variable madre, bueno, eso es importante de definir cómo la he especificado. Entonces, he tomado una pregunta de la encuesta de hogar que pregunta cuántos hijos vivos nacidos ha tenido. Y la variable dependiente es el logaritmo de los ingresos laborales, que reportados de la ocupación principal, deflactados por el IPC. En cuanto al resto de las variables ya de control, he tomado algunas variables de capital humano, que son la educación y experiencia, características individuales, características de actividad económica o pertenencia a un sindicato y las departamentales ideal. Ahora, como había mencionado antes, el análisis de la penalidad no únicamente puede tomar en cuenta una estimación con una variable de madre, sino también se puede tomar en cuenta el número de hijos. Entonces, bueno, la primera especificación que estimo, toma todas las variables de control que había mencionado antes, más una variable dicotómica que toma el valor a 1 si es madre y 0 en el caso contrario. Y lo mismo para una segunda especificación que toma el número de hijos. En el primer caso, la variable hijo 1 toma el valor a 1 si la mujer tiene un hijo y 0 en caso contrario. Lo mismo para 2 o 3 hijos. En cuanto a los resultados, bueno, aquí primero voy a mostrar los resultados sin sesgo sin la corrección. Al inicio, cuando se muestran solo las variables de capital humano, pareciera, bueno, lo que muestra es que no hay significancia y además que existiría un premio. Pero ya al adicionar variables como jefatura del hogar, el estado civil, ya se evidencia una penalidad cercana al 3%. Y además que, bueno, por ejemplo, la educación, como se esperaría, tiene efectos positivos, así como la antigüedad. Y ya adicionando el resto de variables de control, que bueno, en este caso no estoy mostrando la tabla completa, pero esto ya toma en cuenta todas las variables demás que había mencionado, la penalidad aumenta a 4%, sigue siendo significativa y las demás variables tendrían más o menos el comportamiento que se esperaría. Pasando a la siguiente, aquí ya muestro directamente con la corrección. En el caso de la penalidad, evidentemente existe una penalidad del mercado laboral, es del 3%, no es muy diferente a lo que se había encontrado en los casos anteriores, no difiere mucho, pero ya esta es como una estimación más precisa. Y bueno, como complemento he tomado en cuenta las variables que podrían afectar a la participación, la tasa de dependencia, el ingreso por alquileres y el ingreso en el resto del hogar. En cuanto ya a la especificación por número de hijos, hice el mismo ejercicio, primero es hecho por mínimos cuadrados ordinarios y primero con las variables de capital humano se ve que únicamente existe penalidad para las madres con un hijo y para las otras habría prima salarial. Aumentando ya un poco las variables de control, ya cuando se aumentan todas, se ve que la penalidad por un hijo es cercana al 6%. Y si bien en el caso de 2 o 3 hijos no existe significancia, igualmente se evidencia una penalidad. Ahora, lo que se llama la atención aquí un poco es que la penalidad es menor a medida que más hijos se tiene. Eso me ha llamado un poco la atención porque en algún caso uno podría pensar que no debería, bueno, que podría ser el caso inverso. Pero ya analizando un poco aquí qué podría haber pasado, lo que he visto igual en algunos documentos es que esto se puede deber a que cuando ya se tiene más hijos, y lo que ocurre mucho en países como Bolivia, es que los demás hijos se encargan del cuidado de los hermanos. Entonces eso puede aliviar un poco la carga de cuidado a las madres y eso tal vez puede tener una implicancia en el tema, en la magnitud de la penalidad. Y bueno, ya mostrando los resultados que con corrección de sesgo de selección por el número de hijos, igualmente para las tres variables, se ve que existe una penalidad. En el caso de un hijo no cambia mucho la magnitud, pero sí para los 2 hijos, 3 o más hijos, varía un poco, se reduce un poco, pero sigue siendo negativo.
Finalmente, como conclusiones. Entonces, lo que hemos podido evidenciar es que sí es necesario llevar a cabo estas estimaciones para Bolivia, y se evidencia que sí existe una penalidad, incluso cuando se corrige por sesgo de selección, que esta es cercana al 3%, y que el número de hijos igualmente se puede evidenciar que existe una diferencia de penalidad si se toma en cuenta el número de hijos, y que esta sería mayor cuando se tiene un hijo. Entonces, esto nos muestra que es necesario impulsar estudios complementarios que se enfoquen en lo que sucede con las mujeres con hijos en el mercado laboral boliviano, y algo que me parece importante es que se debe igual tomar en cuenta en la agenda futura una distinción entre empleos formales o informales, debido al alto nivel de informalidad que existe en Bolivia. Asimismo, creo que es importante que se genere a futuro evidencia acerca de las brechas de participación laboral que se podrían dar como a causa de los, bueno, no a causa de los hijos, sino por la condición de maternidad. Y finalmente, algo creo que es importante es que se puede complementar análisis con descomposiciones de la brecha. Esto puede dar información relevante y se pueden llevar descomposiciones como las de Oaxaca o la no paramétrica de Ñuble. Como recomendaciones, bueno, algo que he visto he leído algunos documentos y he visto en evidencia que es importante que las mujeres se les aliviane el cuidado. Entonces, es necesario que tengan acceso a servicios de cuidado, centros infantiles, que esto además puede tener un efecto positivo igual en el desarrollo de los niños. Entonces, algo que podría hacer es la implementación de centros infantiles, ya sea de cuidado público, y también que en las relaciones de trabajo se debe incorporar el tema de cuidado de los niños. Eso es todo. Agradecemos a la licenciada Erika Solís Cuevas por su exposición. Antes de continuar con los comentarios, queremos solicitarles, por favor, que puedan llenar el formulario de evaluación del taller de investigación aplicada en el enlace que se enviará por el chat de la sala de Zoom, ya que sus comentarios son muy importantes para la constante mejoría de esos talleres. Entonces, para comentar el documento, hemos invitado al señor Mauricio Blanco Cosío, quien es economista por la Universidad Católica Boliviana, magíster en Ciencias Políticas por el Instituto de Investigaciones de Río de Janeiro de Brasil, y actualmente es investigador senior del Instituto de Estudios Avanzados del Desarrollo, INESAD. Damos la bienvenida al señor Mauricio Blanco Cosío. Adelante, por favor. Aló, ¿me oyen bien? Sí. Ok. Antes de más nada, disculpen, entré con algunos minutos de atraso. Tenía una inauguración que no podía dejar de participar brevemente. Primero agradecer por el taller de investigación, ¿no? El primer agradecimiento es a la actividad y obviamente a todos los protagonistas de esta actividad, como es el ITEC, la Fundación ARUR, la Fundación Adenauer, en fin, a la Católica. Un agradecimiento porque ya se está haciendo un hábito estos talleres de investigación aplicada y creo que son excelentes oportunidades para discutir temas que de una u otra forma nos interesan a todos. Entonces, más una vez el agradecimiento a todos ustedes y especial también a Fernanda, que está en esta empreitada, como diría en portugués. Lo segundo quisiera pedirles, saber cuántos minutos tengo. No voy a tomar mucho mi tiempo, pero quería saber más o menos si tengo unos 5 a 10 minutos, porque lo que me parece importante es un debate sobre esta temática que ha presentado Erika Solís. Así que me van avisando cuando esté hablando un poco de más y me cortan el tiempo. Yo creo que el tema que nos trae Erika es al mismo tiempo un disparador de algunos temas que debemos seguir investigando, pero al mismo tiempo tiene la virtud del trabajo de Erika de sintetizar en varios aspectos y colocarnos en lo que sería el estado del arte sobre esta discusión de diferenciales salariales debido a la maternidad.
Erika realiza en primer lugar diría que hace un trabajo muy importante en la síntesis de la revisión bibliográfica, y obviamente que de eso se trata. Unos podrán movilizar unos autores, otros podrán movilizar otros autores, pero creo que los 4 temas que nos coloca Erika como siendo las escuelas o los enfoques para tratar de explicar el diferencial salarial en madres que tienen hijos o que no tienen hijos, es muy importante, ¿no? Y Erika lo sintetiza en los 4 puntos que son la baja antigüedad, la falta de experiencia a lo largo de los años que tienen las madres, justamente por el fenómeno de la maternidad, ¿no? La maternidad es algo que hace que las mujeres interrumpan su trayectoria laboral muchas veces y tengan que volver a comenzar, digamos así, es algo que se mueve. Lo segundo es la baja productividad, y creo que en ese sentido quiero volver a los datos que muestra Erika. Erika, en la parte descriptiva del documento, me convence claramente de que el tema fundamental es que el diferencial salarial tiene un peso mayor por el alto grado de informalidad. Mujeres que tienen hijos se ven obligadas, se ven inducidas a participar en el mercado, en el mercado informal. Se ven inducidas también a hacer cuenta propia. Es un dato importante que Erika muestra en uno de los primeros gráficos cuando analiza por posición en la ocupación, muestra cómo a lo largo de los 3 años que ella trabaja, 2017 y 2019, aumenta el número de informalidad entre las madres que tienen hijos comparados a las madres que no tienen hijos en el mercado, y cómo el mercado formal también es claramente diferenciador de esto. O sea, tenemos un segmento importante en Bolivia de mujeres en el área urbana. Erika ha establecido muy bien en la metodología todos los recortes necesarios, donde podemos observar claramente que el fenómeno llega a la informalidad es en el tema de la segmentación del mercado. Este es un tema fundamental. Me simpatiza más la explicación, la voy a precisar un poco más adelante, la voy a hacer de otra forma como la hace Erika, pero estamos hablando de las mismas cosas, ¿no? Y también quiero llamar la atención a un dato muy importante que Erika trae en la parte descriptiva, en la primera parte del paper, que es la diferencia de escolaridad de las mujeres con madre en relación a las mujeres, de las mujeres con hijos en relación a las mujeres sin hijos. Si nos fijamos en la tabla 1, la diferencia es de prácticamente 1 año de escolaridad, ¿no? O sea, las mujeres empleadas en el sector formal que no tienen hijos tienen 1 año a más de escolaridad que las mujeres en el sector formal que tienen hijos. Puede parecer poco, pero es mucho. Muestra un gap y una brecha gigante. Si tomamos en cuenta que en América Latina 1 año a más de escolaridad nos lleva en media en los países, unos más, unos menos, aproximadamente 1 década, estamos diciendo que existe 1 década de diferencia entre madres y no madres en el mercado formal. Este es un dato preocupante, es un dato que hay que trabajarlo y que tiene que ver con lo que está diciendo Erika más adelante, que muy posiblemente las mujeres tengan que salir del sistema educacional cuando alcanzan una etapa reproductiva. O sea, es más fácil para una mujer que ha formado una familia o no, eso no es importante. Puede llevar adelante la universidad y posiblemente el trabajo si no tiene hijos, pero el surgimiento de un hijo puede obligarla a tomar una decisión muy complicada, que es dejar los estudios, ¿no? Y eso puede estarse expresando perfectamente en los datos que Erika presenta en la parte descriptiva del trabajo. Eso me lleva a pensar, por lo de esos 3 elementos, entonces, que tenemos aquí un conjunto de fenómenos que si los amarramos unos a otros, tenemos un fenómeno que está presente en todos los países de América Latina, que es mujeres que tienen un hijo,
tienen posiblemente que tener problemas en el sector educacional, esto va a ocasionar factores de baja productividad y que las va a empujar al sector informal. Es el tema fundamental cuando trabajamos todas las cuestiones que Erika nos trae, lo hace, yo creo, de una forma sintética, clara, bien estructurada en la presentación. Yo no voy a entrar a discutir porque qué podría incluir, qué no podría incluir en sus variables, en sus especificaciones, porque es un trabajo de la autora y lo ha determinado de la forma que lo ha determinado, y creo que está más que teórica y empíricamente justificada las elecciones que ha hecho Erika a lo largo de toda su metodología. En la metodología de cálculo de las regresiones, etcétera, por ejemplo, Erika hace lo que tiene que hacer adecuadamente, corrige con la metodología de Heckman el sesgo, disculpe si utilizar alguna palabra en portugués como siempre, corrige el sesgo, coloca las variables adecuadas. Podríamos discutir horas y hacerlo, decir qué es lo que podría tomar o no tomar, etcétera, desde la decisión de tomar mujeres de 24 a 62, por ejemplo. Podría haber tomado, como muchos trabajos hacen en América Latina, mujeres de 18 a 62 o de 18 a 49. En Brasil, que es mi experiencia de investigación, se toma mucho esta faja de 18 a 49. Pero tiene razón, Erika, porque nos puede traer problemas de cosas espurias en las variables, porque generalmente a esa edad las muchachas también están estudiando. No han terminado su ciclo educacional y eso trae interpretaciones. Claro que todo puede ser tratado, pero creo que es importante cuando Erika trabaja de 24 a 62. ¿Por qué también se trabaja a 49? Porque generalmente esta es la fase productiva de las mujeres, ¿no? La fase productiva. Después, uno quiere evitar traer gente que ya ha iniciado su proceso de jubilación, etcétera. Entonces, este es un factor, pero son factores que no creo definitivamente, por lo que muestra la literatura, que sean importantes para la alteración de los resultados que Erika muestra. Algunas sugestiones para el futuro es, en primer lugar, estoy muy de acuerdo cuando hace Erika el trabajo de un hijo, 2, 3 hijos, y los resultados son consistentes con todo lo que se ve en la literatura. Pero hay un tema que es muy importante, Erika, y que tal vez lo puedas observar en el futuro, que es el número de hijos menores a 15 años de edad, o de 12, por ejemplo. Este es un recorte que lo puedes hacer, porque es en la edad en que los hijos requieren cuidado, ¿no? Y lo que te muestra la literatura, por ejemplo, hay estudios que te muestran en América Central que cuando los hijos son mayores a 15 años, los diferenciales salariales disminuyen radicalmente, 1. 2, no existen diferenciales salariales entre hombres y mujeres, y voy a tocar el tema de la discriminación de género. Entonces, sería interesante ver si es posible, obviamente en un desarrollo futuro, si tú puedes incorporar esta variable, ¿no? Que es los hijos menores de 15 exigen cuidados que más allá de los 15 años no necesariamente los tienes. O como tú bien lo has colocado, el hijo de 15 años posiblemente ya esté cuidando a otro menor de edad. Pero creo que tal vez sería lo único que me llamaría la atención para un desarrollo posterior, ¿no? Y ver hasta qué punto se recuerdan los resultados que has presentado o no. Bueno, quiero volver a la parte conceptual para terminar, prometo que voy a terminar rápido, que es la discusión cuando Erika coloca las cuatro posibles determinantes, y en esto es muy polémico, cuando Erika nos dice puede ser por una baja antigüedad laboral, puede ser por una baja productividad, puede ser porque existen realmente la necesidad de preferencias de las mujeres por trabajos flexibles, y aquí hay que tener mucho cuidado porque la preferencia no, siempre que colocamos preferencia parece que es una decisión autónoma, no necesariamente puede ser, y hay que tener mucho cuidado, y eso requiere un tratamiento especial, tú sabes de eso, cuando no es una preferencia, no estamos en un mundo tan neoclásico de yo escojo esto y escojo lo otro. Posiblemente no sea esa la decisión, pero ok, entendemos el factor. Y la tercera es la discriminación. La bibliografía te muestra eso de otra forma, te lo voy a presentar de otra forma para que avancemos en esta discusión. Kahn, por ejemplo, es un trabajo que a mí me gusta mucho que se lea porque Kahn
en 2017 dice, bueno, ¿qué es esta discordancia? Y lo hace muy bien porque agarra todos estos factores y coloca lo que está en juego en la discordancia. Es un texto muy, muy bonito, yo lo recomiendo, que justamente se llama The Gender Wage Gap, Extent, Strengths and Explanation. Es un paper precioso que está en el Journal of Economic Literature, creo que es una cosa muy actualizada, y él nos dice que existen casi lo mismo que tú dices, ¿no? Tenemos las teorías que dicen que hay un diferencial del capital humano y la educación, y por eso se explicarían la diferencia de salario, ¿no? Y lo que quiere decir con eso, que mujeres con un alto nivel de educación, tener hijos o no tener hijos no necesariamente va a mostrar un diferencial. Eso es importante. Ahí, tú lo estás diciendo también. O sea, estoy diciéndote exactamente lo mismo que yo. ¿Ok? Solo que me estoy colocando para una lectura diferente. El segundo factor tiene que ver con la discriminación. Y este es un tema súper importante porque la discriminación es definida como aquel diferencial de salario que se explica por una característica individual de la mujer. Creo que esa es la definición. O sea, en Brasil nosotros discutimos porque es negra. O discutimos porque tiene un hijo, como tú lo estás haciendo. O discutimos porque es mujer. O porque es una persona con discapacidad, etcétera. La discriminación aparece cuando se coloca una relación de trabajo diferenciada, tanto para la ocupación, para el empleo, para el salario, a partir de la identificación clara de una característica individual. Y finalmente, algo que sale de esa relación y que tú también lo has colocado, y lo has colocado de otra forma, es que tenemos mercados segmentados. Ahí ya no es tanto la explicación de indiscriminación por características individuales, no tiene que ver con la explicación de capital humano y educación, y tiene que ver con economías en desarrollo, no me gusta la palabra subdesarrollo, pero que claramente tienen algunas segmentaciones de mercado y que pueden estar explicando este gap. Uno de ellos, la formalidad y la informalidad que tú la tocas. La segunda, urbano-rural. La tercera, otro tipo de segmentación, las capacidades productivas de desarrollo de una región a otra. Explicarían también esos diferenciales. No es lo mismo una mujer de 25 años de edad, voy a poner más un ejemplo de Brasil, que tiene un nivel X de educación, que es negra, no va a ganar lo mismo en el sudeste brasileño o en el sur que en el nordeste. Entonces son segmentaciones de mercado que pueden estar explicando. Pero tú has ido muy al punto, has agarrado los puntos más importantes para explicar la diferencia en el mercado de trabajo. Y lo has hecho eso, pero te estoy queriendo señalizar que hay un amplio campo para seguir estudiando eso, ¿no? Y desarrollándolo y siguiendo encontrando esos matices. Creo que me quedo por ahí, creo que esos tres factores también son factores que están entrelazados entre ellos. Y tú lo has colocado en las conclusiones. Rescato el último punto que lo has colocado, que y que es el hecho estilizado en términos de política pública. Creo que tienes toda la razón. Creo que este es un tema que tiene que colocarse de forma importante, integrada a las relaciones laborales entre capital y trabajo. No podemos seguir avanzando más en Bolivia si las relaciones de trabajo no incorporan esta temática de los hijos. No sé, tú lo has puesto como que el capital podría colocarse entre los infantiles. No lo sé, pero que sí sé que este tema de los hijos deben ser colocados de una forma muy clara en las relaciones de capital y trabajo entre los empleadores por ejemplo, en el sector de empleo con las mujeres. Cuando se coloque esto de forma clara como parte de los derechos de las mujeres, yo creo que estaremos comenzando a dar un avance en este tema para discutirlo, ¿no? Y no se quede como que es una característica que las mujeres tienen que ver porque tienen hijos y el problema es de ellos. Creo que este es un tema fundamental. Como también es un tema fundamental tocar este tema en algo que se está trabajando en los últimos años, que es el cuidado compartido. ¿Y qué políticas tenemos para incentivar el cuidado compartido y la responsabilidad? En fin, voy a quedar por ahí porque yo creo que hay mucha gente que quiere opinar. Les agradezco el tiempo que me han dedicado y la paciencia. Gracias. Agradecemos al magíster Mauricio Blanco por los valiosos comentarios a la investigación.
Ahora abrimos el espacio para que la licenciada Erika Solís pueda responder a los comentarios o quizá añadir algunos detalles más. Adelante, por favor, Erika. Sí, gracias Mauricio por los comentarios. Sí, el tema de los números bueno, de la edad de los hijos, sí es algo que quiero tomarlo en cuenta. En un inicio lo había planteado esto en mi tesis, pero el tema es que me generaba muchos problemas un poco la definición de esa variable, entonces, pero sí es algo que en lo que quiero trabajar, quiero en la agenda futura ya continuar la investigación y tomar en cuenta esto. Sí, y relacionado igual con lo de la discriminación, justamente pensando en lo que se podría hacer a futuro, estaba pensando que es importante llevar a cabo la descomposición de estas brechas. Porque ahí justamente te va a decir si es que hay una parte que es explicada, que puede ser por las características que se ven de las madres, o por la parte no explicada, que generalmente se la puede atribuir a la discriminación. En cuanto a lo que decías de la segmentación, efectivamente, sí, y hay algo importante igual, creo que en el mercado laboral de Bolivia, sobre todo, y de Latinoamérica, que es que hay trabajos segmentados que se los cataloga como trabajos de mujeres. Entonces, igual he tomado en cuenta un poco en el documento, porque hay trabajos que son muy concentrados de mujeres y generalmente eso se lo puede, como decir que son que se necesita menos capital humano. Entonces, eso igual he tomado en cuenta. Y totalmente con de acuerdo con lo de cuidado compartido. Respecto a lo que dices de las políticas, yo vi que en Bolivia ya hay una política, una ley de permisos de paternidad, pero creo que los días no son más de una semana y en algunos casos los empleadores ni siquiera tres, justamente doctora, tres. Y bueno, en alguna vez que escuché en la radio, alguna vez que leí algún blog, he visto gente que cuenta su experiencia, que sus propios empleadores no reconocen y no les dan ese permiso de paternidad. Entonces, no solo es el tema de que exista una ley, sino que también que haya alguien o algo que haga que se cumpla esa ley. Entonces, se tiene que ir hacia allá. O sea, no basta solo con tener una ley, sino se tiene que ir más allá para que se pueda cumplir. Eso sería. Muchas gracias, licenciada Erika. A continuación se abre entonces el espacio para las preguntas abiertas del público. Bueno, los que quieran participar, levanten por favor la mano con el botón que se encuentra en la parte inferior de la ventana de participantes o activen también su micrófono para poder hablar. Tal vez podemos juntar unas cuantas preguntas y después Erika puede seguirlas respondiendo. Adelante, por favor, doctora Vanderlei. Bien, primero, de verdad quiero felicitar a Erika. Primero, por la elección de un tema tan importante. Dos, por un trabajo tan bien hecho, ¿no? Un trabajo de investigación que realmente es muy riguroso y empieza con una excelente revisión de literatura, como dice Mauricio, ¿no? Y con una claridad muy grande nos ofrece este análisis que abre, y también quiero felicitar a Erika, abre una agenda de investigación a futuro, que eso yo creo que es uno de los indicadores más importantes de un buen trabajo de investigación, ¿no? Cuando abre una agenda futura de trabajo propio y también de un colectivo, ¿no? Y da ideas de continuación para también otros investigadores, otros jóvenes también que van a hacer sus tesis. Quería hacer algunos comentarios porque ese realmente es un tema que me convoca, ¿no? Como investigadora, pero también como ciudadana. Yo creo que el tema que está tocando es un tema central para todas las personas con responsabilidades familiares, ¿no? Efectivamente, hay una división, ¿no? Sexual del trabajo, donde el trabajo del cuidado recae todavía de manera significativa a las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, y pensando también en los hallazgos y también en la recomendación final de Erika, ¿no? Porque al final Erika habla y propone una política pública, ¿no? Que es la política de cuidado, ¿no? Y en ese sentido, quería solo reforzar unos comentarios de Mauricio, ¿no?
que me crea una cierta disonancia, de verdad, entre la perspectiva, ¿no? Y las teorías dentro de un paradigma, ¿no? Disciplinario, ¿no? Que Erika se sitúa y que también los comentarios de Mauricio también se sitúan, ¿no? Que corre riesgo, ¿no? Si no es, no, de hecho es eso, pero corre riesgo de una interpretación que recae sobre los individuos, sobre las características individuales de las personas, ¿no? En ese caso de las mujeres, unas que son madres y las que no son madres, ¿no? Y ahí, haciendo ese análisis, claramente hay diferencias, ¿no? A nivel individual, como se ha mencionado, falta de experiencia por la intermitencia, menor productividad por una participación en un segmento del mercado de trabajo, ¿no? Diferencias de escolaridad, ¿no ve? Que explicarían, ¿no? O preferencia, ¿no? Esa preferencia es grave, ¿no? Porque ahí sí que explicita casi una dimensión, ¿no? Muy individual del problema, ¿no? Por ciertos tipos de trabajo, probablemente trabajos menos horas, ¿no? Justamente porque tienen que cuidar, ¿no? Porque tienen esa responsabilidad y el trabajo es un recurso escaso, ¿no? Entonces, uno tiene que cuidar cada 24 horas y tiene que trabajar a cada 24 horas, ¿no? Entonces, si tienes una carga de trabajo que recae sobre vos, ¿no? Dentro de los hogares, entonces hay ya una distribución desigual del trabajo en las familias, pero además hay un contexto social con carencia de políticas de cuidado y de servicios de cuidado, entonces ese tiempo que tienes que dedicar al trabajo de cuidado, ¿no? Se agranda y disminuye tus posibilidades de elegir, sea de continuar sus estudios, sea de los tipos de trabajo, del tiempo que vas a dedicar al trabajo remunerado, ¿no? O la participación en espacios públicos, el ocio, ¿no? O sea, eso afecta un conjunto de dimensiones de la vida, ¿no? Pero todo eso que les estoy comentando es una perspectiva, es una otra perspectiva, ¿no? Que es una perspectiva más estructural, ¿no? O sea, que intenta entender qué está por detrás de esos resultados. Diferencia de educación, diferencia de o segmentación o no maior probabilidade de estar em um certo segmento e não em outro, em mercado de trabalho, não? Essa entrada e salida, menor experiência, ¿no? Entonces, todo esto que tiene un nivel individual, ¿no? Tiene una estructura por detrás, ¿no? Eso sería una manera de leer, ¿no? Y si haces así, hay una tercera alternativa. No es solo discriminación por característica individual, no es solo un problema de segmentación del mercado laboral, ¿no? Pero hay un problema del régimen de bienestar que está caracterizando esa sociedad, ¿no ve? O sea, ahí entra otras teorías, otros paradigmas que yo creo que es interesante un debate, no quedar solo desde el paradigma ¿no? económico, ¿no? Es importante dialogar con otras entradas disciplinarias, otros debates, que yo creo que enriquece la lectura en el sentido también de fundamentar mejor, por ejemplo, tu recomendación de una política de cuidado, porque una política de cuidado y la literatura que la sostiene va a apuntalar al problema central, es la organización pública social del cuidado, ¿no? Entonces va a mostrar que realmente la raíz estructural del tema está en una distribución desigual del trabajo, que hace con que, Mauricio, también pensemos que puede haber discriminación más estructural.
O sea, si la sociedad, ¿no?, naturaliza y no se reorganiza, no problematiza la organización que está penalizando a las mujeres con hijos estructuralmente, entonces ahí el problema gana otro nivel de lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado, porque cuando solo se queda a nivel individual, hay un serísimo riesgo de perder esa dimensión estructural. Y por lo tanto, las alternativas de políticas que precisamente cuestionen, ¿no?, esa dimensión más estructural. Entonces, eso quería un poco ver qué te parece, cómo lo ve, Erika, esto que te estoy mencionando. Y finalmente, un último comentario sobre el tema de la edad, que has dicho que quieres seguir trabajando, ¿no? Hay mucha literatura que también muestra que dependiendo del ciclo del hijo menor, cambia totalmente las demandas de cuidado, ¿no? Entonces, también las políticas de cuidado, o sea, cuando uno quiere desagregar y generar evidencia para afinar las políticas, entonces hay ahí ciclos, ¿no? Preescolar, después escolar, de la adolescencia. Pero también estoy de acuerdo con Mauricio que menos de 14 años es el grupo etario que más contribuye. Y finalmente, solo para problematizar o mejor, para comentar una de las conclusiones que me parece así muy interesantes, es esta de que cuando tienes más hijos, ¿no?, de repente puedes tener una menor penalización y eso podría estar indicando que hay delegación del cuidado a otros niños, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Entonces, eso también es otro problema de política, es un problema público, porque hay también efectos negativos para las futuras generaciones que están asumiendo un cuidado cuando ellos deberían todavía estar en una edad de ser cuidados, ¿no? Pero ser cuidados al interior de la familia y una distribución más equitativa, pero también tener una sociedad que cuida, que asume su responsabilidad pública y social. Y eso implica, por ejemplo, en el caso de la educación, que las universidades asuman los servicios de cuidado, que las empresas asuman servicios de cuidado, inclusive como determina la ley, ¿no? Además de otras medidas como la paternidad mucho más distribuida y no solo 3 días, entre muchas otras medidas, cuando se entiende que el problema es estructural, ¿no? Y que esos canales que también generan evidencias, ¿no?, son canales, ¿no? Ya son resultados de un problema estructural más profundo. Bueno, de momento no tenemos más manos levantadas. Tal vez puedas responder a estos comentarios, por favor, Erika. Sí, gracias, doctora, por los comentarios. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es algo totalmente estructural en lo donde que hay que trabajar. Algo que, bueno, se habla mucho es acerca de la paternidad activa, que los hombres tienen que hacerse responsables del cuidado, tienen que acompañar a las madres a que se hagan los controles, que ellos también tienen que formar parte del proceso de crecimiento y desarrollo de los hijos. Es algo totalmente importante, es algo que se tiene que ir trabajando. El problema es que Bolivia es una sociedad muy machista, entonces es algo en lo que hay que ir trabajando y totalmente de acuerdo que sí, es parte de ahí el problema, ¿no? Lo que he ejemplificado es un resultado de toda esa estructura machista donde puede existir estos problemas. En cuanto a lo que decía, bueno, y me olvidé mencionar un poco, y me hizo recuerdo con sus comentarios, es el tema de continuar, bueno, ver el tema del COVID en una agenda futura, ¿no? Porque el COVID puede haber afectado a la decisión de trabajo de muchas madres durante la pandemia y posterior a la pandemia, entonces esto puede haber tenido igual implicaciones y es importante llevar el análisis ya más hacia adelante. Y bueno, sí, sí, como le decía, muchas gracias. Yo sé que hay que darle todavía un impulso a esto, hay que tomar en cuenta el rango de la edad de los hijos. Sí, sí, evidentemente yo en algunos documentos que he leído
mencionan justamente eso, que hay una cierta edad hasta que entran a la edad preescolar, donde sí el impacto del cuidado es mucho más grande y donde la penalidad en estos casos es mucho más alta. Tenemos la mano levantada de Álvaro. Adelante, por favor, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Igual me sumo a la felicitación a Erika por el trabajo. Yo tenía algunas consultas, tal vez más hacia la parte metodológica y tal vez algunas sugerencias justamente para encarar futuras versiones de la agenda de investigación. Una primera pregunta que me resaltaba era, bueno, si bien es cierto, es el estudio de las brechas salariales o el análisis sobre los ingresos salariales en mujeres del área urbana. Mi consulta era, bueno, ¿por qué no incluir a las mujeres del área rural? Entiendo que puede estar muy cargado en el sentido de que normalmente son, pues, todos están empleadas en la parte agrícola, pero por ahí se pudiera pensar en un análisis en el área rural con otro tipo de variable de resultado, ¿no? Para justamente entender qué comportamiento existirá en esta población que es justamente fuertemente vulnerable, ¿no? Ese por un lado, no sé qué pasa en el área rural y cómo aproximar esto en ese contexto. Lo segundo estaba más vinculada a que, si bien es cierto, ¿no? Lo que decía Mauricio, Fernanda, que las características, por decir, de la edad del hijo, no sé, el sexo del hijo, la cantidad de hijos es importante. Me imagino que igual las características de la pareja, como no sé, si la pareja está empleada o no está empleada, la edad, el sector en el que trabaja, no sé. Y ahí mi consulta era si este grupo de variables habían entrado en el modelo como variables de control justamente para explorar estas brechas. Nuevamente pueden ser factores de confusión y eventualmente un método que se pudiera probar hacia adelante podría ser eso, ¿no? Algún método basado en propensión, ¿no? Como el propensity score matching para hacer este pareo, o tal vez explorar alguna idea de pseudopaneles para mirar cambios en el tiempo que podrían ser alternativas. Y bueno, la última pregunta y era, si bien es cierto, esto es con las encuestas hogares, si por ahí para hacer este seguimiento a las mujeres con o sin hijos, la encuesta trimestral de empleo, bueno, la encuesta de empleo en realidad, que ya es una encuesta mensual y es una encuesta de tipo panel, podría dar tal vez mayores evidencias en cuanto a estos indicadores de ingresos o de empleo, ¿no? Y también recomendar en algún caso explorar la ENSA, ¿no? Que si bien es cierto, la ENSA no tiene un módulo exhaustivo en la parte de ingresos, sí tiene muchas otras variables más tal vez contundentes y tiene un fuerte enfoque justamente en mujeres entre 15 y 49 años, que podrían dar seguramente más elementos al estudio, ¿no? Entonces, sí, estas dudas y estas algunas apreciaciones. Gracias. Sí, adelante, por favor, Erika, con la respuesta. Muchas gracias, Álvaro. Sí, voy a empezar por lo último. En cuanto a la encuesta continua de empleo, en un inicio sí tenía la idea de tomarlo en cuenta, pero el problema ha sido el definir la variable madre. Yo he tomado en la encuesta de hogares la pregunta de si tuvo hijos vivos nacidos. Esa pregunta específicamente no hay en la encuesta continua de empleo. Se podría hacer con la variable de relación de parentesco, pero me ha parecido mejor hacerla con esta de si tuvo hijos vivos. Entonces, esa es la razón por la que he tomado la encuesta de hogares. La ENSA no la he tomado en cuenta, eso lo voy a explorarla y muchas gracias por la sugerencia. En cuanto a las características de la pareja, no le he tomado en cuenta tampoco. Me parece que puede ser algo sí, que puede enriquecer el análisis. Y ahí me hiciste recuerdo igual que hay incluso saliendo un poco ya de esto, hay estudios de brechas salariales que se enfocan en la condición de estado civil. O sea, incluso toman en cuenta o sea, cómo puede haber diferencias salariales entre esposos y esposas. Y bueno, eso sería, me hiciste recuerdo y es como para complementar, pero sí, gracias, voy a tomar en cuenta eso.
Y lo no rural prácticamente es por lo que decías, ¿no? O sea, al final es muy informal y veía que puede haber muchos problemas justamente como es muy agrícola, que no se puede diferenciar en mucho quién es más productivo, ¿no? Entonces ahí puede haber muchos problemas de leer los resultados, ¿no? Pero sí podría ser algo que se podría hacer tal vez por separado, no juntar urbano y rural, sino hacer por separado el análisis de rural. Bueno, invitamos al público, si tal vez tuviera alguien alguna pregunta más, que pueda abrir su micrófono. Yo, Adelante, por favor, Mauricio. ok. No, interesante. Creo que quiero comentar un poco lo que trae Fernanda, porque creo que es muy importante traer el telón de fondo, ¿no? La cuestión estructural de lo que has planteado. Y yo creo que aquí hay que tomar tres cosas en cuenta, ¿no? Pero no sé si en este trabajo el alcance de lo que se propone Erika hace mucha, o sea, empíricamente sí es capaz de unir. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernanda. Esto pasa hasta ir hasta el siglo XVIII, cuando comenzamos a discutir la industrialización, ¿no? Es ahí cuando comienza a generarse realmente todo este espectro que has colocado desde la industrialización incipiente en la Inglaterra del siglo XVIII, cuando mujeres y niños trabajaban para baratear la mano de obra. Tienes toda la razón cuando piensas el estado de bienestar, cómo fue construido el estado de bienestar a inicios del siglo XX, para traer como un marco. Y creo que ese análisis es súper importante porque nos trae factores estructurales, no solo en relación a la división del trabajo, sino hasta en la propia especialización del trabajo. Lo que pasa para mí es que a partir de los años 60, la mujer es incorporada en esta nueva fase del ciclo económico de una forma bastante aguda, diría yo, ¿no? Con fuerza. La mujer a partir de los años 60, 70, vuelve a entrar al mercado de trabajo de una forma súper consolidada, acelerada, diría yo, y en esto en la discusión de los derechos se queda en el camino y se queda con una estructura que va mucho más allá de las características individuales. Y tienes razón, estoy muy de acuerdo que las características individuales no nos podemos restringir solo a ellas, porque son características individuales que justamente tienen por detrás todo un análisis sociológico y económico, en el sentido de economía política más que de economía laboral, digamos, ¿no? Economía política. En eso tienes toda la razón y creo que eso es algo que Erika lo puede venir a incorporar de alguna forma, tal vez no a este Pepe, pero a los trabajos futuros que se está colocando y que creo que es importante para discutir, ¿no? Y ahí sí va a ser el puente perfecto para discutir política pública, ¿no? Una política pública, discutir los fundamentos de la política pública más que las recomendaciones le van a dar fuerza al trabajo de Erika o de las personas que quieran surgir y tratar de desarrollar estos temas, ¿no? Me parece importante eso y creo que es muy válido tu comentario y excelente, porque creo que hay que traer eso al tapete de discusiones. En los últimos comentarios creo que es importante decir que sí, yo creo que es posible incorporar estoy de acuerdo con Álvaro, más características que te permitan tener un mayor control de las variables, ¿no? Incorporarlas y hacer en la estadística descriptiva, colocar muchas más variables, ¿no? Lo de urbano y lo de rural, Álvaro, no solamente pasa por la característica del mercado de trabajo rural, sino que también pasa por una discusión profunda que es
la formación del ingreso del trabajo en el área rural. Es diferente, hay que incorporar la cuestión del autoconsumo, de otras variables que conforman el ingreso del trabajo en el área rural y que es un desafío interesante, pero creo que es otra excelente sucesión, Erika, para trabajarlo de una forma separada, ¿no? Pero creo que el punto no solamente son las características del mercado de trabajo, como es el propio concepto de ingreso en el área rural, que creo que es un tratamiento un poco diferencial. Bueno, muchas gracias, estimado Mauricio. Si no tenemos más preguntas, entonces podemos continuar. Agradecemos entonces al público por su participación y por sus comentarios, que sin duda enriquecen la investigación que se ha presentado. Les extendemos nuevamente la invitación para que puedan responder, por favor, el formulario de evaluación del sexto taller de investigación aplicada, el cual estará presente en el chat de Zoom. Y a continuación invitamos al director de la Fundación ARU, Álvaro Chirino, para dar las palabras de conclusión. Adelante, Álvaro, por favor. Gracias, gracias. Bueno, sí, nuevamente felicitar a la expositora. Es un trabajo que abre justamente muchas posibles líneas de investigación. Y este tema rural, por ejemplo, como decía Mauricio, si bien es cierto, hay que ir repensando, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente de este ingreso en la parte rural, digamos, ¿no? Sería ideal tener una encuesta de uso de tiempo y tal vez sobre esa mirar, por ejemplo, los diferentes cambios que existen, ¿no? Lastimosamente no estamos un poco ahí condicionados a las fuentes de información existentes, pero yo creo que justamente estos espacios, estas investigaciones pueden ser como que una punta de lanza para exigir un poco, igual modernizar muchas veces nuestros indicadores de recolección en las diferentes encuestas, ¿no? Y empezar a hacer algún mecanismo de cabildeo con el INE para incorporar estas necesidades en las agendas de investigación, ¿no? Que justamente el espíritu de estos espacios es ese, ¿no? Simplemente nuevamente agradecer a Erika, a Mauricio por los valiosos comentarios. Esta es una iniciativa justamente del ISEC, de Fundación ARU, apoyado por la Hans Eidel. Creemos que es un espacio necesario para la discusión y la presentación de investigaciones en desarrollo, de recibir retroalimentación de expertos y que justamente puedan apuntalar o abrir más preguntas de investigación hacia adelante. Agradecer a los participantes por dedicarle parte de su noche a la presentación, a los participantes en Zoom, a los que han ido siguiendo la transmisión también en el Facebook, y bueno, también agradecer al equipo técnico detrás de toda la logística para que este evento sea transmitido. Yo creo que ya los próximos días seguramente ya pasarán a una modalidad más híbrida y tendremos la oportunidad de compartir tal vez algo ya más presencial, pero lo bueno de lo virtual es que también tenemos este intercambio casi tan fluido de comentarios y eso creo que es igual algo que vale la pena conservar hacia adelante. Posiblemente este sea el último día, como decía Fernanda, vamos a evaluar si es que hay alguna agenda todavía pendiente para presentarlo, así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en nuestras páginas, para estar atentos a los próximos eventos. Nuevamente gracias a todos y buenas noches. Agradecemos al público por la asistencia al sexto taller de investigación aplicada de la gestión 2022. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento al magíster Mauricio Blanco Cosío por sus valiosos comentarios, a la licenciada Erika Solís por presentarnos su excelente investigación, también a todos los miembros de la Fundación ARU y el ISEC por hacer este espacio posible, a la Fundación Hans Eidel junto con la Universidad Católica Boliviana San Pablo por el constante apoyo a esta actividad académica. Con esto concluimos el sexto taller de investigación aplicada de la gestión 2022. Hasta luego y que tengan una excelente noche. Hasta luego, felicidades. Muchas gracias, Erika. Gracias, buenas noches a todos. Chao, felicidades, Erika. Adiós. Hasta luego. Chao a todos. Chao, hasta luego.